Buenas a todos. Vamos a empezar otro meetup con nuestro amigo Manuel Marco, que nos dio una charla la última vez muy interesante sobre seguridad y ahora también se ha animado a dar una charla sobre inteligencia artificial unido a blockchain. De forma que, bueno, realmente nos ha parecido algo muy interesante y algo desconocido también. A ver qué nos cuenta esta vez, que seguro que deja el listón bien alto. Esta charla, bueno, se está grabando para subirla después a YouTube y, y bueno, y sin más, os dejo con Manuel a ver qué nos cuenta esta vez. Bienvenidos a este meetup de los jueves de Amorbid y espero que lo disfrutéis. Buenas, vamos a ver, vamos a hablar hoy de blockchain y de inteligencia artificial, vale. Para los que no me conozcáis, como ha dicho Lorenzo, soy Manuel Marco, soy profesional de la seguridad informática, experto en hacking ético, blockchain, inteligencia artificial, telecomunicaciones, voz IP y red de programación. Soy programador también y trabajo actualmente en una empresa de telecomunicaciones de Murcia, llevando el departamento de soporte de VoIP. Bueno, pasamos al lío. ¿Qué es inteligencia artificial? Porque, bueno, blockchain es más o menos casi todos lo sabéis. Entonces vamos a hablar de la parte que a lo mejor menos conocéis de este binomio. Inteligencia artificial se dice que es un programa diseñado para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, como el autoaprendizaje. También se define como la combinación de algoritmos planteados como propósito de crear las máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Y ya en 1956 se definió igualmente como la ciencia o ingenio de hacer una máquina inteligente, especialmente programas de computación. Vale, la inteligencia artificial básicamente eh, intenta, dentro de lo posible y en muchos casos con éxito, eh, emular el razonamiento humano y, y, con unos datos pasados llegar a predecir el futuro. Bueno, ¿qué campos tenemos dentro o ramas dentro de la inteligencia artificial? Pues está el Machine Learning, que es un sistema que a través de unos datos aprende automáticamente, identifica patrones y lo que he dicho antes, a través de datos del pasado puede predecir y resolver problemas del futuro. Dentro de este tipo de aprendizaje hay dos, uno supervisado y otro no supervisado. El supervisado es en el que le proveemos datos con, con etiqueta, es decir, le decimos color amarillo, color verde, color azul, color marrón. Y el no supervisado sería que nosotros ponemos amarillo, azul, marrón, lo que sea, sin especificarle, sin especificarle si es un color o una medida o lo que sea. Y él mismo, a través del autoaprendizaje, va detectando y uniéndolo. Dentro de la inteligencia artificial hay varias cosas. Por ejemplo, en los supervisados tenemos la clasificación, es decir, que te englobe una etiqueta dentro de un grupo que cumplan el mismo patrón, o que te diga qué probabilidad de que el dato que tú le has dado cumpla una serie de requisitos, o qué dato cumple los requisitos de los parámetros que tú le has dado. Bueno, luego pasamos a TensorFlow. Esta es una tecnología que fue creada un poco antes del Deep Learning y fue creada por una empresa que absorbió a su vez Google. Fue cuando empezó a utilizarse las redes neuronales más, de manera, digamos, más profunda y con más capas
y demás. Y lo utilizaban para lo mismo, para descifrar patrones y correlaciones y emular el aprendizaje humano. Si os dais cuenta en el ejemplo que os pongo, le meten una imagen, le meten una primera capa por encima y le van dando peso a las imágenes, luego le meten una segunda capa, van mirando las opciones hasta que al final el algoritmo o el modelo detecta que es un 7. Bueno, sigamos. Deep Learning. El Deep Learning o aprendizaje profundo, digamos, de las últimas cosas que se están haciendo que se ha incorporado, de la rama que se ha incorporado a la inteligencia artificial, tiene por ventaja eh, que va directo al dato que necesita, pero tiene por desventaja que necesita mayor capacidad de cómputo y que no, que al utilizar varias capas de abstracción, no, muchas veces no es explicable por qué ha obtenido ese resultado, cuál ha sido el motivo de que obtuviera un resultado. Y eso en algunos casos está dando problemas. Realmente el deep learning se compone de varias capas de neuronas, una de entrada, una capa oculta donde se realiza el procesamiento de la información y una capa de salida que es donde nos da los resultados. Normalmente el deep learning hoy en día se está utilizando para temas de detección de imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos. ¿Qué, digamos, sinergia tiene la inteligencia artificial y el blockchain? Efectivamente, los dos sistemas se basan en los datos. Uno le ofrece la, la capacidad de tratarlos y de procesarlos para conseguir un resultado y otro de dar fe, que sería la inteligencia artificial, y otro dar fe de en una fecha quién ha hecho y qué ha hecho. Dar certeza o ser fehaciente a la hora de ese dato grabado o generado por inteligencia artificial, a qué hora fue creado, quién lo creó y su trazabilidad. ¿Por qué es importante esta sinergia entre estas dos tecnologías? Pues según un informe del PwC, se estima que el volumen de operaciones en inteligencia artificial o de negocio es de 15,7 billones y el de blockchain 3,1 billones, con lo cual es una tecnología que tiene un nicho de mercado y que es muy, muy interesante para las empresas y donde quieren hincar el diente en muchos de los negocios. Luego, ¿cómo es posible que funcionen juntas? Por lo que he comentado. Porque la inteligencia artificial es la creativa, la que a través de los datos nos da información y el blockchain nos da la certeza, trazabilidad, inmutabilidad y seguridad de que esos datos no van a ser variados y de que son de quién hizo, a qué hora y cómo y qué datos se almacenó. Bueno, pasamos a la vida real, ¿vale? Como el otro día. Un momentillo. Pensando en qué ejemplos pondría de inteligencia artificial fue interesante para vosotros, puesto que una aplicación general o un CRM o cualquier tipo de aplicación que utilice esas dos cosas es un poco más difícil de poder conseguir ejemplos, o sea, porque lo hayas desarrollado tú o porque el código fuente no te lo dejan ver y cosas así, pensé en el trading de cripto, ¿vale? En el trading de cripto se utiliza mucho la inteligencia artificial
y para decidir en el mercado cripto si comprar o vender y en qué momento comprar y vender, ¿vale? Vale, para que esto sea efectivo, en el trading se utilizan, para que el bot sea efectivo, que se llama bot, sea efectivo, en el trading se utilizan lo que se llama bases de datos con datos de operaciones anteriores. Vale, entonces, ¿de dónde obtenemos nosotros, qué fuentes podemos utilizar para obtener datos, para luego analizarlos con el bot y tomar decisiones en un futuro? Por ejemplo, tenemos eh, CanDL, que es la que os estoy mostrando, que tiene que es gratuita y también tiene base de datos de pago. Como veis, podemos buscar está especializada en información financiera, y si nosotros buscamos, por ejemplo, Bitcoin, que es lo que he buscado yo, pues nos parece esto. Pero si queremos ver, por ejemplo, eh, un, un par de datos o cómo cotizó un cambio, lo que sea, podemos entrar en la base de datos de esa empresa y podemos obtener datos en tiempo real de un histórico de lo que necesitemos. Con la ventaja de que si nosotros cogemos, por ejemplo, el Bitcoin con respecto al euro, después nos permite ver una gráfica a simple vista, pero además de esto nos permite exportar a cualquier aplicación de programación un JSON con los datos, un CSV, un XML, y tiene librerías de interconexión con lenguajes de programación como Python, que es muy utilizado en el tema de los bots, como R, que es muy utilizado en inteligencia artificial para tomar decisiones, y como MATLAB, que también es muy utilizado para el tema de temas matemáticos y de cálculos también referentes a temas matemáticos. Por temas que, como bien sabéis, en la inteligencia artificial utiliza regresiones y funciones matemáticas para su resolución de resultados. Luego también tenemos otra base de datos más, digamos, más englobada al tema cripto, que sería CryptoCompare, que nos permite pues obtener datos de históricos o de tiempo real, igual que el otro, eh, y vincularlo igualmente a nuestra aplicación que controla el bot. Luego también tenemos otra aplicación que es muy utilizada en el mundo cripto y sobre todo la gente que trabaja con trading, con la compra y venta en tiempo real de criptoactivos o en el mercado de criptoactivos por pares, y nos permite igualmente sacar una serie de informaciones que igualmente mediante API pueden ser pasadas a nuestra aplicación. Si nosotros queremos saber la volatilidad o índice de cambio de algo, pues nos metemos y nos va mostrando el mercado en tiempo real, cómo fluctúa, las comparaciones, momentos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, bien, nosotros ahora ya tenemos los datos. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Hay empresas como, por ejemplo, eh, Código, que nos permiten meter nuestro propio código fuente
conectándonos por el API de la aplicación para tomar nuestras propias decisiones en función de los datos que ya hemos tenido de la otra base de datos que o estamos teniendo en tiempo real para tomar nuestras decisiones de comprar o vender. Si os dais cuenta, por ejemplo, el API de esta aplicación nos permite saber el saldo que tenemos, cómo se mueve, en qué condiciones se están moviendo los valores, los pedidos, es decir, si hemos comprado, vendido, etcétera, etcétera, o dar órdenes de compra o de venta, transferir fondos, el histórico de pedido o la corriente comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, luego, estos códigos, uno de los más famosos que se creó hace ya 2 años fue uno que se creó para Binance. Como Binance, como bien sabéis, es un exchange muy famoso en el mercado, junto con OEC y Coinbase, de más reputación. Y este screen nos permitiría tomar decisiones en tiempo real. Aquí tenéis algunos ejemplos de lo que hace y qué parámetros podemos utilizar. Y si quisiéramos ver cómo está programado o su código fuente, perdón, lo podríamos ver. Aquí nos explican cómo se debería meter en Binance. También hay que llevar cuidado porque cómo nos conectaríamos con los APIs de Binance para poder gestionar los comandos que tendríamos, etcétera, etcétera. También hay que llevar mucho cuidado si copia bot de por ahí, puedes copiar programas con errores o ya trucados para que tu inversión no sea la más positiva posible o que sin tú saberlo le hagas la jugada a un tercero que es el que ha puesto el código para su beneficio. Luego tendríamos, por ejemplo, otro código fuente de otro bot, por ejemplo, donde igualmente aquí tendríamos el código fuente y nos permite ir tomando decisiones básicamente. Normalmente este tipo de bot, la mayoría están programados en Python, pero ahora veréis que también hay algunos que están programados en Node.js. Por ejemplo, a ver, este no. Vale, como he dicho antes, nosotros podríamos ir tomando decisiones de mercado. Esto lo vamos a mostrar, por ejemplo, en código fuente de Python, para que veáis más o menos, por ejemplo, cómo nosotros, obteniendo los datos de una aplicación externa, en este caso, cualquiera de las que yo he mostrado por aquí, obtenemos los datos, vamos aplicando nuestra programación del algoritmo, nos va sacando, vamos perfilando los datos de apertura, el máximo, el mínimo, a qué cerró y el volumen de operaciones que tiene, y nos vamos generando nosotros mismos nuestros datos para tomar decisiones si compramos o vendemos. Incluso podemos sacar gráficas del mercado y tomar decisiones en un momento dado. Como os decía, aquí también tenéis un ejemplo de que también se puede hacer en Node, la programación de un bot en Node. Y también hay aplicaciones digamos, empresas que ya nos ofrecen hacer nuestro bot
eh, digamos, en tiempo real o nuestro bot sin tener conocimientos de programación. O también, si tenemos el código fuente, crearlo. Yo personalmente, este tipo de empresas no la recomiendo mucho, porque tienes que meterle la API de tu exchange de criptomonedas y corre riesgo de que puedan hacer algo raro. Yo personalmente, yo lo muestro para que veáis que incluso podéis autogenerar vuestros propios bots, sin, entre comillas, sin tener conocimiento de programación, pero, pero no soy muy partidario de este tipo de cosas. Si os dais cuenta, que nos permite crearnos nuestro propio bot, o bien por código, o bien si tenemos conocimiento de mercado, y podemos ir. Pero claro, ¿qué pasa? Tenemos que darle nuestra API de nuestro, en este caso permite Binance, nuestra API de conexión con nuestro Binance, tema que yo personalmente no recomiendo mucho, ¿vale? Yo no lo voy a meter por el tema de seguridad, pero aquí podríamos crear nuestro bot, ¿vale? Por ejemplo, compra BTC, compra BTC. Y nos va a indicar los pasos a seguir para que lo vayamos creando. Luego también tenemos, y ahí, luego también tendríamos otras empresas que nos ofrecen su propio bot para gestionar nuestra, como Christopher, que nos permite, con su propio bot, que en teoría da unos beneficios o un ratio de beneficios muy alto, meter nuestro exchange y que ellos, digamos, con su bot gestionen nuestra criptodivisa. Básicamente, esto es más o menos lo que yo quería comentar. Iba a crearos yo un bot, pero no, por tema de trabajo esta semana me ha sido imposible. Pero bueno, os lo debo y en una próxima charla os lo creo, si es necesario. Si tenéis alguna pregunta o algo. Gracias, Manuel. Intuyo que aquí acaba tu ponencia y te tomo la palabra con lo del bot porque siempre nos va a venir bien un taller o aunque sea un meetup, una videoconferencia donde puedas poner el ejemplo de cómo lo habrías hecho o compartir un código que ya exista o, bueno, a poner algo en práctica y que la gente lo vea es algo que se valora bastante porque también queremos darle un aspecto técnico, ¿no? a Morbid. Y bueno, por ejemplo, has hablado de que no dejarías las keys, ¿no? Las API keys del Exchange a los servicios. Pero me imagino que, bueno, un poco también hay gente que te da ese servicio, que hace, que te permite tradear o que te permite, por ejemplo, hacer arbitraje. Sí, Eh, correcto. claro, y a lo mejor incluso detrás de un nombre de marca y tal, pero, pero ¿qué opinión tienes tú respecto de fiarse o no fiarse de usar Yo servicios de personalmente, terceros? sí, yo personalmente para eso me haría mi aplicación en Python y la gestionaría yo. Como los códigos fuentes que me enseñado de Jihad, de cualquier aplicación de estas que se puede crear uno o cambiarla. Eh, ¿Por qué? Porque un tercero, sí sé que es muy reconocido y bots que cobran incluso $39 en el minuto por usarlo y demás, pero no te puedes fiar porque yo no he visto su código fuente. Entonces, como decía el otro, en la conferencia pasada de seguridad, no me puedo fiar de algo que no sé lo que lleva por dentro. Entiendo. Entonces, yo el código, yo sé el código que he hecho. Si tengo mi código fuente,
Si corro un riesgo, lo corro yo. Es decir, vale, yo corro con mi responsabilidad de que mi código puede tener un fallo y pierdo el dinero, pero lo he perdido yo, no me lo pierden otros. O el otro no hace que yo pierda porque la operación me la meta 2 minutos más tarde de lo que tiene que meterla y en ese caso se haya dado la vuelta a la tendencia. Porque en este tema del trading es muy importante saber que un segundo cuenta. Es decir, en una vela que normalmente es lo que se suele medir, digamos, la tendencia del mercado o la tendencia de subida o bajada, si tu compra o tu venta la metes justo un segundo o dos después de tiempo, o puedes ganar, si tienes suerte, puedes seguir ganando dinero, pero lo más normal es que pierdas, porque si se da la vuelta, acabas de hacer una operación en la que pierdes todo lo que hayas invertido, lo acabas de perder. Entonces, no te puedes fiar no soy mucho con mi dinero de fiarme de tercero. Que lo puede hacer, incluso, ya te digo que hay un montón de empresas de cripto que venden sus propios bots y que garantizan un tanto por ciento de comisión. Pero, Sí, sí. Algo de lo que estás diciendo tú es, por ejemplo, alguien escuché hace poco que dice, ya es demasiado confianza el hecho de confiar en un exchange, ¿no? Que tampoco el mm, dinero te pertenece, sino que lo estás depositando en ese tercero de confianza, como para sí, además añadirle más variables de riesgo que en las que pierdes el control, ¿no? claro, Como claro, alguien porque que da esas tú ten en APIs. cuenta que le estás entregando la API al otro, y la API es como lo que hablábamos el otro día de low code, es decir, le estás entregando control sobre tu criptodivisa. ¿Quién te dice a ti que mientras que tú no estás conectado, no estén utilizando tus criptodivisas para invertir? Luego has hecho mención también a algo interesante y es el hecho de que pueden usar el programa contra ti. Es decir, Sí, que te digan, no, es que la API key solo sirve para tradear. Es decir, está limitada y yo no podría, y un tercero no puede sacar el dinero del exchange, ¿vale? Pero como tú dices, la aplicación puede jugar contra ti. Puede hacer que todos los clientes vendan cuando él vaya a comprar. efectivamente, exacto. Y no ha necesitado sacar el dinero del exchange, pero se lo ha sacado de otra forma. Sí, efectivamente. Y bueno, y una pregunta que está como más personal. Los bots de trading se basan en señales. ¿Cómo va eso? ¿Puedes contar un poco? Vale, a ver, los bots, los que yo recomiendo se basan en un histórico, en un Big Data que tienen detrás, ¿vale? En el que mediante patrones, con inteligencia artificial, si detecta un patrón, por ejemplo, digamos, yo sé que si el mercado tiene un volumen de 2 millones y las últimas 1000 veces en el minuto 2 ha subido un 10%, puedo predecir que en la 2001 cuando llegue a esa condición va a subir un 10%, por lo cual puedo permitirme, digamos, hacer la operación correspondiente en ese momento. Por poner así explicado a grosso modo. Pero se basa en un Big Data, es decir, tienes que tener un Big Data detrás para que te colabore tu algoritmo con los datos. Es decir, a mí no me vale un bot, que hay también bots que no van contrarrestados con inteligencia artificial, porque es un algoritmo matemático y un algoritmo matemático puede funcionar en algunos casos y en otros no. Pero ya eso unido a la inteligencia que le puede dar o el aprendizaje, que de hecho, si utilizamos Machine Learning o Deep Learning, el aprendizaje de otras operaciones y de otros parámetros, el Big Data que tengamos ya lo tiene automatizado y digamos, es como la película Juegos de Guerra. Ha jugado tantas veces a la misma posición que ya sabe el movimiento que tiene que hacer. No sé si me he explicado, Lorenzo. Sí, sí.
a ver si la gente tiene más preguntas en el chat. Y, y mientras tanto, la parte de la inteligencia artificial, Mm. ¿tú crees que se puede aplicar Deep Learning a la hora de hacer predicciones? Porque, bueno, el, que haya Big Data y ver tendencias puede ser diferente al Deep Learning, ¿no? Que son redes neuronales y redes mucho más complejas. Ujú. Si juegas a Entonces, futuro, sí. Es decir, es que en esto del trading hay varias opciones. Jugar en el mercado real, jugar a futuro. Si juegas a futuro, sí puedes predecir con cómo va a actuar el mercado y con las variables que tú tengas de conocimiento, puedes prever qué evolución va a tener esa criptodivisa. De hecho, hay una variable que muy poca gente, que cada vez se utiliza más y la gente no contaba con ella, que son las noticias. Es decir, hay gente que en este algoritmo de los bots captura, tiene fuentes abiertas de noticias referentes a la economía y las toman como una variable a la hora de tomar la decisión si de comprar o vender o de invertir o no invertir. sí, ahora que lo dices, me suena también el sentiment analysis, que mira cuánto se habla de algo en Twitter Sí, sí, y es decir, le están aplicando lo que se llama inteligencia cognitiva. Es decir, en función de si detecta si el mercado está alegre o está triste, o por así decirlo, expresar eh, en un pensamiento, por así decirlo, humano, si está alegre, va, digamos, va a tender para arriba y va a aguantar, si está triste, va a ser más conservador, por ejemplo. entiendo. Vale, por ejemplo, cuando salían icos que decían que iban a revolucionar el futuro, eh, hablando te diré, de que iban a conectar la blockchain con la inteligencia artificial, ¿eso realmente es humo o hay algo ahí detrás? A ver, blockchain con inteligencia artificial se puede conectar, pero como yo he dicho, es decir, tú puedes tener un Big Data, a ver, tú con las más contra puedes en cierta manera, controlar un algoritmo, un método de Big Data y guardar los datos en el momento preciso. Pero cuando tú me comentas que eso se hablaba de la ICO, yo estuve en un congreso en el 2018 donde vendían mucho humo sobre el tema, porque realmente no tenían ni Big Data para hacer, es decir, la inteligencia artificial se basa en datos y tú no puedes decir que vas a ofrecer inteligencia artificial cuando no tienes datos. Es decir, el criterio sine qua non de que un algoritmo de inteligencia artificial funcione es que tenga un big data detrás importante. Tú no puedes tomar decisiones con 20 datos o datos de los últimos 2 días para predecir qué va a pasar dentro de 3 meses. Claro, entonces esos datos no tiene sentido que estén en la blockchain porque precisamente la blockchain está limitada en recursos de espacio y se hace pesada y no interesa Sí. porque siempre va creciendo. Ujú. Es No, decir, no tendría sentido meter esos datos de inteligencia artificial dentro de la tú blockchain. puedes- yo metería dentro de la blockchain los resultados finales de mi inteligencia artificial. Yo tendría por un lado la nube protegido como yo quisiera y los resultados finales de, yo qué sé, si me dice que, digamos, que mi CRM, imaginando que mi CRM tuviera información de estas probabilidades de venta o lo que sea, pues yo guardaría mi porcentaje de probabilidades de venta a qué día predije que iba a tener un 25% de probabilidad de venta. Esto también se utiliza como, porque también se utiliza mucho, pero pasa que hay que tener datos, en las series temporales en inteligencia artificial. Mm. Reme Que también por menciona eso, Telegram como fuente de predicciones. exacto, por eso todo el mundo sabe que cuando hay un halving, por estadísticas de halving anteriores,
pues tiende a subir el valor del Bitcoin, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya un poco a nivel de curiosidad, ya que estamos hablando de trading, ¿qué crees que va a hacer Mm. el Bitcoin tras este halving, ¿no? Porque ha habido una mini burbuja por el halving, Sí, pero ha sido sí. un compra con el Yo rumor, vende con entiendo, la noticia. sí, sí. Yo entiendo que va a subir. De hecho, me mantengo en la teoría que os dije el otro día, no sé si yo la comenté a vosotros, no recuerdo, de que el Bitcoin se va a multiplicar como mínimo por 40 de aquí a principios del 2021. Es decir, se dice que el Bitcoin va a superar que va a estar entre 50.000 y 60.000 euros. Va a superar la barrera histórica. Ya. Y de hecho, yo tengo, desde que empezó esta teoría en el 2016, bueno, 2016 no, en el 2019, yo vi por primera vez esa teoría, la estoy siguiendo, yo puedo decir que invertí 25 euros y yo tengo 300. Sí, además, si tú te basas en datos y está fundamentado en datos, ¿no? Sí, No, sí, 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 no, es que yo dije, a ver, voy a invertir algo, como se dice en estos casos, algo que no me afecte a mi vida real, ni a mi economía, ni nada, y voy a comprobar si realmente esa teoría se cumple. Yo puedo decir que en junio de 2019 compré 25 euros en Bitcoin y a día de hoy tengo 300 euros. ¿Tú crees que si se analiza una serie temporal del precio de, de Bitcoin, por ejemplo, mm, se va a seguir replicando a futuro? Es decir, podría ser que lo que ha funcionado, o sea, que un algoritmo aprenda del pasado y no funcione en el futuro. ¿En tu Si, experiencia eso es bueno, así? teniendo en cuenta que va aplicando las noticias del sector por el tema de las ballenas, lo Mm. más fundamental, yo creo, en esto del Bitcoin sería las ballenas. Es decir, tener las noticias pasadas y futuras de ballenas. Porque siempre se cumple, cuando las ballenas hacen algo, siempre se cumple que hay una noticia, una media, y está luego cronometrado que hay una noticia una media hora antes, una hora antes. Habría que calcular ese tiempo preciso, pero sí, siempre hay una noticia pre, pre que las ballenas limpien el mercado o suelten o vendan 2 millones de Bitcoin o 1 millón de Bitcoin o lo que sea, la cantidad que sea. Si cumple esa variable, se puede cumplir, pero claro, si no tiene en cuenta, porque ya todos sabemos que en el Bitcoin en este caso las ballenas son muy importantes, son las que joden en el mercado o lo hacen grande, Mm. son los que juegan con eso. ¿Y, y no crees tú que entonces el Bitcoin por esa razón va a estar siempre manipulado de precio? Mm, Si lo que pasa que si te refieres por lo de JP Morgan y toda esta gente, a esa gente no le interesa que baje el valor de Bitcoin. Son ellos los que lo pueden manipular, pero esta gente precisamente no son los que quieren perder dinero con el Bitcoin. Mm. A mí me da más miedo eh, todo este tipo de ballenas que son fruto de un día y sacan el dinero rápido, son los que más miedo me dan. Los que son estables como Morgan y alguna inversión más de esto, que se sabe que tiene cientos o miles de Bitcoin, no me da tanto miedo. Me dan miedo las ballenas que compran 800 Bitcoin o 1000 Bitcoin y a los 2 días lo venden. Mm. Muy bien, pues por mi parte, bueno, me ha gustado la ponencia. Si te soy sincero, me imaginaba eh, que nos ibas a comentar, he hecho yo la pregunta, ¿no? De si podía interactuar la blockchain con los propios datos de la inteligencia artificial. Pero bueno, que al final la inteligencia artificial es una capa que está fuera de la Ujú. blockchain. Sí, sí, es lo que os he dicho. Es decir, hay un Big Data, el Big Data
con inteligencia artificial genera unas predicciones o unos datos finales y esos datos finales blockchain lo certifica en la cadena de bloques. Ese sería el procedimiento actual para que se utilice en relación de las dos tecnologías, para lo que realmente se utiliza el blockchain hoy en día. Para dar fe en tal día, en tal hora, qué valor o qué decisión o qué porcentaje dio cada cosa. Tú que tienes experiencia haciendo o con los bots, se pueden hacer, me imagino que se pueden poner a prueba, ¿no? En, Sí, sí, con, se puede poner. sin dinero real. Sí, sí, sí. Sí, casi todos los trading tienen una cuenta demo donde tú puedes probarlo. Si vais a hacer eso, yo recomiendo, hay un software que admite criptodivisas que se llama Ninja Trader, no sé si lo conoceréis, que es muy bueno para poder meterle voz porque tiene un buen enlace de desarrollo dentro. Tiene un buen IDE de desarrollo dentro, relativamente bueno y Porque se es puede programable, decir. ¿no? ¿O qué? Sí, 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 tiene las librerías, tiene todo y puedes acceder a cualquier información y la puedes modificar el código fuente directamente. Y antes has mencionado que se usa principalmente Python y JavaScript, ¿no? ¿Por qué crees tú que se usan esos lenguajes sobre todo? ¿Por alguna razón en Python, especial o...? a los dos, Python entiendo porque es el lenguaje más universal en cuanto a intercomunicación de datos de cualquier tipo, teniendo en cuenta que incluso Python puede trabajar con grafos como datos. Eso por un lado. Luego también entiendo que utilicen Python porque la mayoría de algoritmos y librerías de procesamiento de información como H20 o Keras o cualquier tipo de librería de esta de datos normalmente se utiliza en Python. De análisis de datos se utiliza en Python. Entonces entiendo que va por ahí que utilicen Python para este tipo de cosas. Por el Machine Learning entonces, sobre todo. Seguramente sí. Muy bien. Pues si salen más preguntas por el chat y si no, eh, abrimos los micros y seguimos con el café, como Mm. dicen por ahí. No hay preguntas por aquí. ¿Alguien quiere abrir su micro y abrirlo ahora que estamos casi en familia? Sí, hola, Manuel, Lorenzo. Bueno, gracias por la Buenas. presentación. Soy José Hidalgo. Nos hemos metido en el tema trading, que por supuesto a la gente le interesa mucho y tiene un atractivo y expresa bastante bien lo que sería la inteligencia artificial, la predicción, el manejo de los datos, etcétera, etcétera. Pero conectando con tu anterior charla sobre la seguridad, hay un tema también de inteligencia artificial latente en todo esto que es sobre la posible trazabilidad del dinero o de las Sí. transacciones, el descubrimiento de delitos o lo que se llama también el dinero con sangre, ¿no? O el Ujú. dinero de sangre o tal. Sí. Incluso me pregunto si una investigación, a ver cuál es tu opinión, basada en inteligencia artificial, de descubrimiento, de trazabilidad hacia atrás, etcétera, podría ser constitutiva o podría ser considerada como una prueba para demostrar un delito fiscal, un delito, el típico extorsión con el ransomware, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas de la posibilidad, vamos a decir, judicial de armar con la inteligencia artificial una trazabilidad? Yo considero que la inteligencia artificial te puede dar bastantes pistas y con un alto grado de probabilidad de que esa persona cometió el delito o que pertenece a la cadena de... De hecho, hay en una de las bases de datos que yo he nombrado, en la de Quan, se pueden ver, tiene una base de datos de las transacciones de los bloques, con lo cual podría llegar a buscar a nivel de bloque donde está esa transacción. Es decir,
tienen el histórico. No sé, no he tirado para atrás a ver hasta qué año, pero imagínate, supongo que los últimos 5 o 6 años seguro que lo tienen. Entonces, tú, si estaba en el blockchain, por así dicho, público, o de un exchange reconocido, seguro que lo vas a poder capturar. El problema que tiene es que si lo haces con Deep Learning, antes, lo tendrías que hacer con Machine Learning y llevaría su tiempo. Porque si lo haces con Deep Learning, el juez te lo va a tirar para atrás porque no tienes. En muchos casos lo tiran para atrás por el tema de la explicabilidad del resultado. Porque tiene capas, como he dicho, que se llaman capas ocultas de tratamiento. Y eso a los jueces no les gusta. Ajá. Es decir, Eh, bueno, que podemos descubrir cosas, pero de ahí a que constituya lo una haces con Machine certeza. Learning, el problema es que lo que el Deep Learning te hace con una capacidad de cómputo a lo mejor muy alta, te calcula con una probabilidad de un 70%, 80 o 90, lo que sea. Vale, te gastas 300 euros en computaciones en Amazon y te calcula que el bloque es el 26 con un 90% de posibilidades y que la cuenta que lo hizo fue AACCCC, ¿vale? Pero para hacer ese mismo cálculo con Machine Learning, a lo mejor te tienes que tirar entrenando la red, creando parámetros y demás, y con un tema un poco más manual, te puedes tirar mejor 6 meses. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, perfectamente. Que es casi artesanía montar un Sí, sistema de descubrimiento de estos con algunas K, algunas constantes, y que luego sí. eso tiene que interiorizarlo el juez para creer que el resultado. Claro, tú tienes que eh, demostrar al juez que los datos, de dónde han salido los datos. El deep claro, learning es el típico problema que está teniendo el deep learning con los análisis clínicos, ¿vale? O detección de enfermedades. Porque llega un seguro y te dice, vale, este procedimiento dice que esta persona tiene, yo qué sé, sufrió un trauma en la rodilla izquierda o yo qué sé, una obstrucción de una arteria y murió por eso. Dice, pero ¿de dónde sacas esas conclusiones? Con Deep no lo puedes demostrar. Puedes saber qué es eso, pero sería tal el coste de hacer eso que merece más la pena tirarte los 6 meses con Machine Learning que eso, para entendernos, ¿vale? Y por eso están tirando cosas para atrás con Deep Learning. Por la no explicación. Aparte de que la nueva ley, que no sé si hablaron el otro día los abogados, cuando te dan un diagnóstico tienes que explicarte por qué. Creo que lo comentaron los compañeros abogados el otro día en la otra charla. Por ley de RGPD tienen que explicarte por qué te has metido en un sector de riesgo, por qué te has metido, te han predicho que eres tal cosa, y el deep learning te dice que eres, pero explicación, algunas veces no tienen, porque son cálculos matemáticos internos que no se pueden trazar hacia atrás. Ahora están intentando sacar técnicas para hacerlo, ujú. pero digamos, para entendernos, eh, el deep learning es una caja negra, con lo cual no puede explicar lo que hay dentro. Sí, hombre, efectivamente, la técnica que se que se emplearía en cada caso sería una, sería una fuente de controversia si no se entiende bien en sede judicial, Sí, si los peritos pueden, digamos, como ocurre con frecuencia en otras ciencias también o en otras ramas de la medicina, que haya versiones contrapuestas sobre la validez de esa sí, prueba y por lo tanto de las conclusiones, ¿no? Otra rama de la inteligencia artificial también eh, apuesta por la convergencia a la verdad de lo que se ponga ahí. Es decir, ya que cuesta dinero publicar, ya que cuesta sí, dinero publicar en blockchain, tiene cierto sentido que los datos sean principalmente verdad o más verdad que, por ejemplo, hemos hablado de Telegram, ¿no? Que lo que sí, cuesta
decir una chorrada en Telegram o en Twitter que incluso, pues, evidentemente, pues se automatiza se amplifica con inteligencia artificial y cambiando el lenguaje y incluso haciendo, vamos a decir, creando personajes con el nivel cultural que quieras para personajes automáticos, ¿no? Para convencer a sectores. Pero claro, en blockchain los datos en principio tienen un coste y ese Sí, coste pues te hace pensar que, por un lado, la gente va a terminar poniendo cosas que realmente sí les representa, puede ser no verdad o puede ser una burrada, pero es lo que tú eres. No tienes sí. varios, vamos a decir, varias personalidades porque te estás gastando el dinero, ¿no? Ujú. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, puede servir como más garantía para hacer cosas también relacionadas con IoT, como por ejemplo, no sé, pues si estamos registrando datos de clima o datos Sí, de objetos en movimiento, como pueden ser drones, pues sí, podríamos sustituir con poco riesgo la acción humana de arbitrar que que no colisionen dos drones o que no colisionen dos aviones, pues porque la información está en la blockchain, se ha registrado, se puede ver ¿no? Se puede hacer sí, predicciones, por así decirlo, con datos confiables porque están ahí puestos por entes que lo han firmado y son inmutables. sí. Referente a eso que tú comentas, hay, digamos, una controversia en cuanto a utilizar el blockchain en las redes sociales, ¿vale? ¿Por qué? Porque el blockchain, como todos sabéis, no se pueden borrar los bloques. Y entonces los que tienen esa red social, digamos, que utilizan como almacenamiento blockchain, no tendrían derecho al olvido. Sí, bueno, hay Cumpliría, ahí. cumpliría el derecho al olvido, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, perfectamente, perfectamente. Pero ya no es tanto que tú quieras dejando un poco al margen las redes sociales, sino que la información que tú emites es la Ah, sí, eso información sí. que en principio cuenta con la calidad que tiene el momento y el aparato con el que la produces, ¿no? Sí, Y de de esa hecho, manera el iríamos. ejemplo el ejemplo que os comenté el otro día, no sé si os lo he comentado a vosotros, ya se está utilizando, hay una empresa que se llama Olivacoin, que está utilizando, como bien dices tú, el IoT para certificar el acidez el acidez del aceite, ¿vale? Y las condiciones químicas de la oliva de Carbonell, del otro, de cualquier marca de aceite, ¿vale? Eso, como tú bien dices, es una garantía de calidad. Es decir, si alguien compra una partida de Carbonell del año 90, yo qué sé, 2019, y mide y da un 2,7 de acidez y en el blockchain ponía que tenía un 2,5, ya sabe que esa partida es falsa, porque lo utilizan como garantía. Sí, bueno, Oliva Coin empezó bien, no empezó con fuerza o con ideas, no sé cómo terminó. Pero bueno, en general quiere decir que si certificamos, si automatizamos la medición de un parámetro y la producimos en la blockchain, pues realmente luego eso no se puede negar, no se puede repudiar ese dato Sí, y en base a eso exacto. Tomas pero decisiones, incluso, es decir, ¿qué pasaba? Es decir, no sé cómo está ahora Oliver Coin, pero me refiero en la base, digamos, teórica o en la que se basó, ¿vale? Ellos querían eso, certificar, es decir, que a ti te llegara un pedido y en función de que tú midieras con un pHímetro ese pedido, si no cumplía lo que el IoT en su día dio, se lo pudiera regresar o devolver al proveedor. está claro. Está claro que la blockchain es, aparte de transacción económica, es data céntrica, es decir, ahí Sí. va a haber, básicamente va a haber datos, o va a haber muchos datos, y la Mm. inteligencia artificial pues también lo es, también necesita Sí. el dato y incluso cosas que no somos Sí, capaces de imaginar. esa es la convergencia, es decir, la convergencia entre las dos es el dato. Una como, digamos, como notaria de la información que hay y otra como tratadora de la información para conseguir un resultado. Está claro. Luego la tercera pata, que sería la IoT, que ya lo hemos dicho aquí,
os lo hemos enseñado un poquillo, que cerraría un poco el círculo del automatismo, ¿no? Sí, Porque sí, sí. siempre entiendo yo que por algún sitio tendrá que haber un oráculo, no sé si humano o cómo, algo que desde fuera influya o ajuste o paralice. El otro día, esta tarde, en una charla de estas de DeFi, de finanzas Sí. descentralizadas, de pronto me ha venido a la cabeza, ¿qué pasaría si de pronto alguien, una ballena de estas, conociendo el comportamiento incluso de los bots, hace un gesto que todo el mundo interpreta en un sentido, empieza todo el dinero a cambiar de manos Sí. y aquello no lo detiene nadie, ¿no? Se produce Claro, claro. una reacción en Eh, cadena. de hecho, si algún día por casualidad lo quieres ver, mira, por ejemplo, Bitcoin y las publicaciones de J. Morgan, ¿vale? Verás que cada vez que publican una noticia, el Bitcoin o coge una tendencia alcista o coge una tendencia bajista a los 10 minutos o media hora de la declaración. Es lo que tú comentas. Está claro. Bueno, pues yo, claro, Y, lo y- que y ha dicho luego, y luego Lorenzo, una cosa respecto al IoT. Aunque no el IoT tiene un riesgo. Ya lo hablo más del tema de seguridad que de inteligencia artificial. El riesgo que tiene es que mucha gente considera el IoT como una garantía de que el fruto que está en el árbol ha dado una acidez de, yo qué sé, o un verde del 25% de la hoja, ¿vale? El problema es que el IoT es vulnerable en su firmware. Todavía, por desgracia, los proveedores, te lo digo porque estudio el tema y trabajo en eso, también todavía los proveedores se niegan a dotar de seguridad a los aparatos IoT. Hay que llevar mucho cuidado. Yo del IoT es otra de las cosas que tiene que mejorar en cuanto a temas de seguridad, porque valores en un blockchain, si ya desde el propio aparato vienen los datos mal. ¿Y cuál es el motivo por qué no ponen interés en eso? Por el coste. Ah, Es decir, de hecho, ha llegado, ya no hay IoT pequeño, sino hay IoT de un propio dispositivo de aviones, han llegado a verdaderas peleas por el tema ese, es decir, por costes, es decir, un microcontrolador que da una información de no sé qué, pues por no, para bajar el coste, pues en el firewall le pongo lo más básico, no meto programadores que me supervisen el código de chip, nada más que le meto lo primero que pillo y entonces, para ser más rentable, pues evita el departamento de seguridad que le tire el proceso para atrás y sea más costoso porque tarde más tiempo en sacar un producto al mercado. El verdadero, ese es el quebradero de cabeza de hoy en día de IoT. Es decir, no me vale de nada, blockchain está genial, garantiza los datos, pero si ya los datos llegan mal desde el propio cacharro, ya ha pasado muchas veces, por desgracia. estoy mirando el chat y Reme comenta, Remedios, que IBM tiene un proyecto basado en encontrar ciberdelincuentes en blockchain, a base de Sí, analizar sus patrones y meter inteligencia sí, artificial, más allá de las sí, IPs, sino las adres y todo eso. Puede ser también interesante. Y luego dice, también se sí, utilizan sí. para clasificar y detectar irregularidades a partir de creación de perfiles normales. Pero Mm, como es normal, se necesita, pues eso, analizar la blockchain que tiene, solo con la de Bitcoin tiene un montón de gigas sí, y sí, creo que, analizar que- que la, muchísimos datos que tener en cuenta. creo que la de Ethereum, que tiene incluso, hace ya años, ya tenía, creo recordar, 30 gigas o así, pues no me quiero imaginar ahora cuánto tendrá. Sí, además
con lo famosa que es y lo saturada que ha ido andando muchas veces. Joder, y la cantidad de smart contras que le están metiendo a piñón de ejemplo y de... La gente lo mete en la blockchain de producción, los smart contras, que a lo mejor nunca lo utilizan, pero lo van metiendo ahí y es información que se va metiendo a la cadena de bloques. ¿Y cuál es el futuro de la inteligencia artificial aplicada al blockchain? ¿Crees que va a ir por ahí a la hora de investigar perfiles bueno, porque pienso que el trading ya estaría bastante maduro. Sí. Eh, yo sigo pensando en lo que he comentado, en que va a ser el notario que blockchain va a ser el notario de la inteligencia artificial. Es decir, es que va a dar constancia de qué decisión se tomó, cómo y cuándo. Que incluso podría llegar a plantearse como una red neuronal utilizando Machine Learning. Tú puedes saber los valores que da en cada capa en un determinado proceso, aunque costara, sería un poco costoso, podría saber los valores intermedios de cada capa, con lo cual podría dar más seguridad al final del resultado y tener un procedimiento de calcular, yo que sé, cualquier enfermedad, cualquier cosa, tener toda la trazabilidad hecha en blockchain de cómo se obtuvo ese resultado. Yo creo que va a quedar como notario, ¿eh? Es mi opinión. Para que incluso sea reproducible el experimento, ¿no? Sí, exacto, exacto. Muy bien, pues ya van surgiendo ganas, ya han ido saliendo todas las dudas. Ya quería poner un poco en común mm, el meetup, cuáles son las propuestas, ahora que todavía pues somos un grupo decente de gente que asiste a los meetups y veo pues, que son caras conocidas y que recurrentemente os sumáis, pues quería preguntaros también de qué os gustaría hacer el siguiente meetup. Tenemos por allí uno pendiente de legal que querían ampliar, aquellos que los abogados que eh, estuvieron en el meetup anterior, así que ese es una temática pendiente, pero que también me gustaría pues, recabar ideas de la gente que participáis activamente. De hecho, estos meetups han sido, bueno, tanto el de seguridad como el de inteligencia artificial se hablaron en la criptochapa, en el Telegram de la criptochapa, y, y es la razón por la que Manuel se ofreció a darlos. O sea que al final esto es un poco está vivo. ¿Cuáles son los temas que os interesan para el siguiente meetup? Nos hemos propuesto hacer uno cada jueves, así que eh, se aceptan voluntarios, se aceptan ideas y, y vamos, la idea es mantener activa la comunidad. Me imagino que también, como vamos a colgar este vídeo en YouTube, pues surgirán preguntas allí, surgirán ideas que acabaremos leyendo en Amurbit. ¿Os parece bien que la semana que viene demos paso a legal o se os ocurren o lo hablamos si queréis en el Telegram de la Cristochapa? ¿Qué opináis? Yo creo que hay bastantes temas por los que se podría hablar todavía. Se podría hablar eh, de comparativa de criptodivisas, de temas de legal, como tú dices, el tema de otro que dieran otro de IoT, como también han apuntado por ahí. Sí, se puede ver bastantes cosas. Se me ocurre una propuesta de la importancia del blockchain a la hora de los procesos. Es decir, ahí hay una parte en la industria que, como bien decís, podría hacer de notario, pero bueno, no siempre se necesita un notario para todo, pero sí que
algo que un juez o incluso la propia empresa certifique o un grupo de empresas certifique como que eso ha ocurrido. Y entonces el hecho de tener una blockchain que puede ser privada entre ese grupo de empresas o público incluso, que daría una mayor transparencia y neutralidad, mm, certificaría que un proceso ha sido como se dice. Y como siempre se podría, mm, ¿cómo se dice? Auditar que los sensores funcionan bien, que la información se está enviando diligentemente, es garantía suficiente también un poco para darle credibilidad. Entonces, si una empresa necesita, por ejemplo, había un caso muy interesante de alguien que decía, vale, el fabricante fabrica directamente no es un fabricante, vamos a poner que es un agricultor. El agricultor envía un material, un alimento, y cuando llega a cierto intermediario, eh, ha llegado en mal estado. Pero claro, no sabes si es que el propio origen estaba el alimento mal o es que durante el proceso ha tenido condiciones de temperatura o de tratamiento inadecuado. Y dices, ¿a quién le carga la responsabilidad? ¿A qué parte de la cadena le cargan la responsabilidad? Entonces, por ejemplo, imagínate la cadena de frío que se ha roto. Pues tener Internet de las cosas eh, y la blockchain ahí, pues podría ser interesante. Alguien que nos hable de todo eso, de trazabilidad en los procesos, puede ser también interesante. Alguien que esté familiarizado con la industria. Se me está ocurriendo gente que pueda hablar de eso. Más ideas también. En el ámbito legal hay mucho que hablar. Vimos como 2 horas se nos quedaron cortas y por eso querían eh, seguir debatiéndolo. Y estamos muy interesados en seguir. Hay muchos temas a nivel legal, a nivel registro de la propiedad, a muchos niveles de legislación española, europea, internacional, triquiñuelas que se han hecho o que se pueden hacer bueno, y que todavía son retos. O sea, que a nivel legal también veo que puede haber, también hay mucho desconocimiento, ¿no? Porque también en el mundo blockchain tampoco se ha hablado tanto de eso. Y, y luego la parte que también queremos dar son los talleres. Talleres a nivel técnico, pues por ejemplo, bueno, en este caso hoy ha hablado Manuel de montar bots. Cómo sería un bot de trading, cómo sería programar algo que conectara con las criptos. También veo importante pues el tema de la criptografía, de la seguridad, de la firma digital. Son conceptos que están en la blockchain y que a la gente con mínimos conocimientos técnicos enseñarle un poco esa base sería muy interesante. Así que bueno, son ideas que lanzo. Lo seguimos comentando en el grupo de la Chapa y vemos también la evolución de los meetups que están teniendo una cierta acogida bastante buena. ¿De acuerdo? No sé si queréis decir algo más antes de cerrar. Son casi las 10. Nos ha cumplido bastante bien la hora, así que parece que no. Así que bueno, por mi parte doy por finalizado este meetup. Gracias a Manuel por su charla y a todos los que habéis participado, más o menos activamente, que en el fondo hacéis posible todo esto. Gracias a todos y nos vemos el próximo jueves. Un saludo. Venga, hasta luego. Muchas Hasta gracias a luego. vosotros. Gracias y buena charla, muy buena charla. Luego. Buenas tardes.